Un problema fundamental en el desarrollo de modelos es la selección adecuada de los regresores que se utilizan como entradas. De esta forma, el proceso de selección de variables cobra particular importancia dentro de la parte de gestión del modelo. Este es un proceso que puede ser costoso computacionalmente, por lo que si podemos eliminar variables para las cuales tenemos una alta confianza de que no tienen influencia en el modelo, se pueden lograr grandes ahorros. Una estrategia para lograr este objetivo es la remoción de características o variables independientes con baja varianza. De esta forma, se desean eliminar variables o características que tienen varianza cero, es decir, que la columna es constante, o aquellas cuya varianza no cumple un límite preestablecido. Supongamos que vamos a clasificar un grupo de personas como hombres y mujeres dependiendo de las características que tiene la ropa. Si la blusa o camisa es de color rojo, el color de esa prenda no sirve para realizar la clasificación. Por tanto, entonces uno podría eliminarla y no afectaría el desempeño del modelo que obtenga finalmente. Para ejemplificar el proceso, supongamos que nuestra matriz X tiene tres variables, las cuales son binarias, es decir, toman valores de 0 y 1. En esta matriz podemos observar que la primera columna es prácticamente constante y que solamente el tercer valor es 1. Por tanto, esa es una columna que tiene baja varianza. Y dado que solamente un ejemplo tiene valor de 1, poco servirá para construir el clasificador. Supongamos que en este caso yo deseo remover las columnas que tengan más del 80% de valores iguales. En este caso voy a aprovechar que las columnas son binarias y por tanto siguen una distribución de Bernoulli. Yo puedo aprovechar este hecho para hacer el cálculo de la varianza mínima que deben tener las variables. Para ello tengamos en cuenta lo siguiente. Una distribución de Bernoulli es una distribución discreta de probabilidades en que el valor de éxito 1 ocurre con una probabilidad de P y el valor de fracaso 0 ocurre con una probabilidad de 1 menos P. Si X es una variable aleatoria que sigue una distribución de Bernoulli, su varianza será P por 1 menos P. Ese es el valor que vamos a aprovechar para establecer la varianza mínima. Si suponemos que en la columna el 80% de los valores son iguales, entonces podemos suponer que el 80% de valores son unos. Es decir, por cada 10 ejemplos, 8 valores serán 1 y 2 serán 0 en promedio. Noten que podría suponer entonces que el 20% son unos y el 80% son ceros. Por el cálculo de la varianza me va a dar exactamente el mismo valor. Ya que hemos establecido la probabilidad, entonces la varianza podemos calcularla como P por 1 menos P, o sea 0.8 por 1 menos 0.8, o sea 0.16. En la celda número 2 vamos a crear entonces un objeto Variance Threshold, el cual permite la selección de variables, es decir, la remoción de aquellas que tienen una varianza inferior a la mínima especificada. En la línea 1 hacemos la importación, en la línea 2 creamos el objeto y este tiene un único parámetro que es el threshold, en el cual especificamos el valor de la varianza mínima que hemos calculado de la distribución de Bernoulli. En la celda 10 aplicamos directamente la función phi_transform a nuestra matriz X y como resultado obtenemos entonces las variables, las columnas de X que tienen una varianza superior a 0.16. El objeto tiene un atributo variance con guión bajo, el cual retorna las varianzas calculadas para cada columna. Un razonamiento análogo puede ser realizado para otros tipos de distribuciones. Acá tenemos como ejemplos la uniforme y la normal. Para una distribución uniforme con parámetros A y B, la varianza es 1/12 de b menos a al cuadrado. Y para una distribución normal de media mu y desviación estándar sigma, la varianza es 1
sobre n-1, n es la cantidad de datos, por la sumatoria del cuadrado de x menos x barra o promedio de x. Es necesario aclarar que en la práctica las columnas de x pueden tener magnitudes muy diferentes. Es decir, x1 puede variar entre 0.1 y 1, mientras que x2, la columna 2, puede variar, por ejemplo, entre 10 y 1000. En esa situación, la varianza no serviría como criterio de remoción de la columna, pero debido a la magnitud de las unidades de los valores que tiene cada columna. De esta forma, se recomienda hacer la remoción por varianza después de que las columnas han sido transformadas o escaladas utilizando alguna técnica, y de esta manera entonces poder establecer realmente valores mínimos que tengan significado dentro del dataset. Las técnicas de selección de variables relevantes pueden ser divididas en dos familias. La primera familia comprende aquellas técnicas que miden la relevancia de la variable independiente respecto a y sin que se tenga en cuenta el modelo final, mientras que la segunda familia mide la importancia de las variables a partir del desempeño del modelo cuando éste las usa. En este video voy a abordar el uso del test ANOVA de una vía para problemas de regresión. Este es implementado en scikit-learn como F-regression. Esta es una técnica que es independiente del modelo y se basa en medir la importancia de una variable xy contra la variable dependiente y en modelos de regresión. Esta prueba se basa en que la capacidad explicativa de las variables independientes en modelos de regresión puede realizarse a través del uso de un estadístico f y sus respectivos puntos críticos. Para aplicar esta técnica, se debe calcular la correlación cruzada entre cada regresor y la variable explicada. La correlación cruzada entre xy y y se calcula como la división de el valor esperado del producto de xy menos su media por y menos su media y la desviación estándar de x sub y por la desviación estándar de y. En este caso, el estadístico f se calcula como la correlación cruzada al cuadrado dividido 1 menos la correlación entre x sub y al cuadrado. Y esta fracción la multiplicamos por la cantidad de ejemplos menos 2. El estadístico calculado sigue una distribución f con 1 y n-2 grados de libertad. Para ejemplificar su uso, vamos a construir un dataset artificial para problemas de regresión utilizando la función makeRegression. Se generará entonces una muestra de 30 ejemplos con dos variables independientes, de las cuales solo una de ellas es informativa. La variable y tiene un ruido con desviación estándar 12 y una semilla del aleatorio de 1, 2, 3 para garantizar que siempre se generan los mismos valores. Para calcular los coeficientes de correlación entre x sub 0 y x1 y y, debemos calcular para las tres variables la media y la desviación estándar. En las líneas 4 y 5 calculamos la media y la desviación estándar de y. En las líneas 7 a 9 calculamos la media y desviación estándar de x sub 0, la primera columna. Y en las líneas 11 a 13 calculamos la media y desviación estándar de x1 o segunda columna. Como x sub 0 y x1 son matrices de una columna, debemos convertirlas a vectores. Para ello utilizamos la función reshape con argumento -1 en la línea 7 y en las líneas 11. Una vez tenemos las medias y desviaciones estándar, procedemos al cálculo de las correlaciones. En este caso, el coeficiente de correlación para x sub 0 será la media de x sub 0 menos la media de x sub 0 por y menos la media de y, dividido la desviación estándar de x sub 0 por la desviación estándar de y. De forma similar, calculamos el coeficiente de correlación para x1. Ya que la fórmula involucra los coeficientes de correlación al cuadrado, en las líneas 7 y 8 procedemos a elevar estos valores a la potencia 2.
En la celda 4 procedemos entonces a realizar el cálculo del estadístico f, en la línea 4 para x sub 0 y en la línea 5 para x1. Este se calcula como el cuadrado del coeficiente de correlación dividido 1 menos el cuadrado del coeficiente de correlación, multiplicado por la longitud del dataset menos 2. De esta forma obtenemos un valor de 2325.28 como estadístico f para x sub 0 y 1.43 para x1. Para el cómputo manual de los valores críticos, utilizamos la función f de SciPy. Esta función representa la distribución f con 2 grados de libertad. Ahora, el valor crítico se calcula como 1 menos la función acumulada de probabilidad, donde los parámetros son el estadístico f, 1 grado de libertad, y la longitud del dataset menos 2 grados de libertad. Los valores críticos obtenidos son 1.11 por 10 a la menos 16 y 0.24. De esta forma se concluye que x0 es relevante y x1 no es relevante. Scikit-learn implementa la función fregression, la cual corresponde al test ANOVA que hemos descrito. Esta función recibe la matriz de las x y el vector y retorna el estadístico f y los valores críticos. En las líneas 8 a 13 se realiza la impresión de estos valores. Como se puede observar, los valores críticos son bastante similares, pero tenemos diferencias debidas a la implementación que tiene Scikit-learn y que tiene SciPy internamente. Recordemos que el estadístico f obtenido fue 2325 y 1.43 en el caso manual. Aquí tenemos aproximadamente los mismos valores. Esta es la forma entonces en que realizamos una prueba ANOVA para determinar si una variable es relevante en modelos de regresión. La prueba ANOVA también puede ser utilizada para determinar la relevancia en problemas de clasificación. Para explicar la lógica de la prueba, consideremos el siguiente caso. Se tiene un conjunto de datos creado con la función makeBlobs. El conjunto de datos tiene 150 muestras y 2 variables independientes. Hay 3 clústeres y cada clúster tiene una desviación estándar de 0.8. Los datos no se mezclan, es decir, aparecerán en forma consecutiva los elementos de cada grupo o clase, y se utilizará una semilla del aleatorio de 1, 2, 3, 4, 5. En la línea 17 agregamos una nueva variable explicativa, la cual es generada como 2 por un número aleatorio uniforme entre 0 y 1. De esta forma, el dataset de variables independientes tiene 150 ejemplos por 3 columnas, de las cuales las 2 primeras son explicativas y la última es no explicativa. En esta metodología se realiza una prueba de hipótesis para cada variable en X del dataset. La hipótesis nula es que los grupos, o sea, cada variable presente en el dataset, tienen la misma media poblacional para la característica analizada. Es decir, la variable no es significativa para construir el modelo. De esta forma, la hipótesis nula es la siguiente. Si tenemos una variable x, por ejemplo x1, mu sub 0 es la media del primer grupo, mu sub 1 la media del segundo y mu sub 2 la media del tercero. Si la variable x1 no es significativa, las medias son estadísticamente iguales. La hipótesis nula se escribe entonces como h sub 0, tal que mu sub 0 es igual a mu sub 1 hasta mu sub k. La hipótesis alternativa es que alguna de las medias es significativamente diferente de las otras, es decir, la variable es significativa como tal. Sin embargo, la prueba no indica cuál de las medias es diferente. Para ejemplificar el proceso de cálculo, voy entonces a presentar el ejemplo para el dataset de prueba que acabamos de generar.
Para ello entonces se van a graficar las tres clases respecto a x1, que es significativa, y x2, que es no significativa. Y adicionalmente agregaremos las medias para cada clase. En la celda número 2 tenemos entonces un gráfico de scatter para cada clase. La primera clase tendrá color rojo, la segunda clase azul y la tercera verde. Luego vamos a calcular la media de x1 respecto a la clase 0, la media de x2 respecto a la clase 0 y así sucesivamente para todas las clases. Agregamos las etiquetas a los ejes de la figura, las líneas que representan las medias con el correspondiente color asignado a cada clase y adicionamos código que permite hacer más bonita la figura. Así, la gráfica obtenida es la siguiente. Tenemos entonces x1 en el eje X y x2 en el eje Y. Y las líneas verticales y horizontales punteadas representan las medias. Como se puede observar de la figura, para x1, que es significativa, los tres valores correspondientes a las medias son muy diferentes respecto a x2, que no es significativa. Entonces, lo que intenta probar la prueba de hipótesis es precisamente que existe esta diferencia. Es decir, si x1 es significativo, la media respecto al primer grupo es diferente respecto al segundo, diferente respecto al tercero. Para x2, que es no significativa, la media del primer grupo no es estadísticamente diferente de la media del segundo ni de la media del tercero. Esta prueba es realizada bajo los siguientes supuestos. Primero, la variable dependiente es normalmente distribuida en cada grupo. Pero tengan en cuenta que acá la variable dependiente es el grupo como tal. Este punto hay que tenerlo muy en cuenta. Y segundo, las observaciones son independientes. A continuación voy a presentar el cálculo manual para realizar esta prueba estadística. Para ello voy a crear la función OneWayANOVA que recibe los siguientes parámetros. La cantidad de clases, que en este caso es 3, y los valores de la variable independiente para la clase 0, para la clase 1 y para la clase 2. Es decir, si vamos a evaluar que la quinta columna de la matriz X de variables independientes es significativa, el parámetro X sub 0 son los valores de esa quinta columna para la clase 0. Esos serían los valores de esa quinta columna para la clase 1 y finalmente este x2 que tenemos como parámetro serían los valores de esa quinta columna para la clase 2. Ahora voy a presentar los cálculos bloque por bloque de código. La cantidad de ejemplos que tenemos van a ser entonces la cantidad de puntos en X para la clase 0 más la cantidad de puntos para X correspondientes a la clase 1 y la cantidad de puntos correspondientes para la clase 2. N sub 0, N1 y N2 representan la cantidad de ejemplos por clase. Seguidamente calculamos la suma de los X al cuadrado por cada grupo, es decir, por cada clase. Y lo hacemos utilizando la función power de NumPy para elevar al cuadrado y la función sum de Python para realizar la suma. De esta forma tenemos sum of squares para x0, x1 y x2. En la línea 18 calculamos la suma de cuadrados sobre todos los x, es decir, la suma de cuadrados de x0 más la suma de cuadrados de x1 más la suma de cuadrados de x2. En las líneas 21 a 23 calculamos la suma de los x para la clase 0, la suma de los x para la clase 1 y la suma de los x para la clase 2. En la línea 26 calculamos el cuadrado de la suma de todos los x,
Esto lo hacemos elevando al cuadrado el resultado de la suma de los x que tenemos en la parte superior para las líneas 21 a la 23. En las líneas 28 a 30 calculamos el cuadrado de la suma para x0, para x1 y para x2. Esto lo hacemos tomando la variable sum de x sub 0 al cuadrado, sum de x1 al cuadrado y así sucesivamente para todas las clases que tenemos. La variable sstot contiene el resultado del siguiente cálculo: la suma de cuadrados de todos los elementos que calculamos en la parte de arriba, menos el cuadrado de la suma de todos los elementos calculado en la línea 26 dividido la cantidad de ejemplos que tenemos. En las líneas 34 y 35 vamos a calcular la suma de diferencias al cuadrado entre grupos. En la línea 34, SB es definida como el cuadrado de la suma de x sub 0 sobre la cantidad de elementos de la clase 0, más el cuadrado de la suma de x1 dividido la cantidad de elementos de la clase 1, más el cuadrado de la suma de x2 sobre la cantidad de elementos de la clase 2. Finalmente, SB se calcula como el valor SB que se traía de la línea anterior menos el cuadrado de la suma de todos sobre la cantidad de ejemplos que tenemos. DFBN es los grados de libertad entre grupos, que en este caso es la cantidad de clases menos 1, o sea 2. MSB es SB que calculamos en la línea 35 sobre los grados de libertad entre grupos o DFBN. SW es SSTOT menos SB, calculado en la línea 35. DFWN es la cantidad de ejemplos menos la cantidad de clases. MSW es el valor cuadrático medio entre grupos. Y se calcula como SW dividido DFWN convertido a flotante. Con estas variables ya podemos calcular entonces el valor del estadístico y su valor crítico. De esta forma, el estadístico es MSB sobre MSW y el valor crítico será 1 menos la función acumulada de la distribución F para el estadístico al calculado en la línea 52 y DFBN, DFWN grados de libertad. Finalmente, la función imprime el valor del estadístico y el valor crítico calculado. El test es realizado para cada una de las variables independientes en la matriz X. Entonces, en este bloque de código realizamos el test para la primera columna de X, luego para la segunda y finalmente para la tercera. X sub 0 será el valor de la matriz de variables independientes para la primera columna y la primera clase, y igual a 0. X1 será el valor para la primera columna y la clase 1. Y X2 será el valor para la tercera columna y la clase 2. La función reshape convierte la matriz en un vector fila. El proceso es repetido entonces para cada una de las variables independientes que tenemos en la matriz X que hemos definido entonces en el problema original. Los resultados obtenidos son los siguientes. Este es el valor del estadístico para la primera columna y este valor es el correspondiente valor crítico. Como pueden observar entonces, X sub 0 es significativa para poder hacer la clasificación. Este es el valor F para la segunda columna y su correspondiente valor crítico. Como es cercano a 0, la segunda columna de la matriz X también es significativa. Finalmente, este es el valor del estadístico para la tercera columna y este es su valor crítico. El resultado obtenido indica que la tercera columna no es significativa. Scikit-learn implementa este test ANOVA
en la función fclassif. Esta retorna un array con el valor de los estadísticos para cada columna y otro array con los valores críticos. En las líneas 8 a 10 se imprimen para cada columna de la matriz X el correspondiente estadístico y el valor crítico. Como se puede observar de los valores obtenidos, las primeras dos columnas son significativas y la última columna no es significativa. Scikit-learn implementa funciones para calcular la información mutua entre las variables explicativas y la variable dependiente. Esta métrica es una medida de dependencia mutua entre dos variables aleatorias y viene de la teoría de la información. El objetivo es medir la distancia entre la distribución conjunta de probabilidades entre X y la distribución conjunta obtenida cuando X y Y son independientes. Para el caso de variables discretas, la información mutua se calcula como la sumatoria sobre X y Y de la probabilidad conjunta entre X y Y por el logaritmo de la división de la probabilidad conjunta entre X y Y sobre la probabilidad de X por la probabilidad de Y. En este caso, probabilidad de X y probabilidad de Y son probabilidades marginales. Esta métrica se basa en la definición de divergencia de Kubler-Gleiber y es una medida de la diferencia entre dos distribuciones de probabilidad. En el caso en que X y Y son variables independientes, la probabilidad conjunta entre X y Y es igual a probabilidad de X por probabilidad de Y y por tanto la información mutua es igual a 0. A continuación voy a presentar un ejemplo de estimación de la información mutua para problemas de clasificación. Para ello vamos a crear una muestra con MakeBlobs. Esta muestra tiene 150 datos, 2 características, 3 centros, una desviación estándar de 0.8, los datos no van a estar mezclados y la semilla es 1, 2, 3, 4, 5. En la línea 17 se agrega una nueva columna de variables aleatorias uniformes entre 0 y 1. En este caso, las dos primeras columnas de X son significativas, mientras que la tercera no es significativa, es decir, no permite explicar el comportamiento de Y. Como resultado, nuestro dataset tiene 150 patrones por 3 columnas. La función mutualinfo-classif permite entonces estimar la información mutua para problemas de clasificación. Esta función recibe los siguientes parámetros: la matriz de características, la variable dependiente o target, la cantidad de vecinos para hacer la estimación numérica de la distancia entre distribuciones, un parámetro que indica si todas las características son discretas o son continuas, en este caso lo hemos fijado en automático, y la semilla del aleatorio. La función retorna un array que contiene el valor de la información mutua para cada una de las columnas del dataset. Recuerden que en este caso, los valores muy cercanos a 0 indican que no hay dependencia, no hay relación, y por tanto tenemos que para la columna 1 y la columna 2 hay una dependencia con el Y, mientras que para la columna 3 no la hay. Para ejemplificar el caso de uso para problemas de regresión, vamos a construir un problema con la función makeRegression. Esta muestra generada tendrá 300 ejemplos, 4 características, 2 de ellas informativas, el bias del modelo lineal será 0, la cola de la distribución de probabilidades tendrá una fuerza de 9 y el resto de parámetros para reproducir la corrida, los cuales toman sus valores por defecto. La función mutualinfo-regression toma los siguientes parámetros: la matriz de características, el target o variable de salida, el tipo de características, ya sea discretas o continuas o una mezcla, la cantidad de vecinos para estimar la distribución de probabilidades y la distancia, y la semilla del aleatorio. Al igual que en el caso de clasificación,
esta función devuelve un array que contiene la estimación de la información mutua para cada columna del dataset de características. Scikit-learn también implementa un test chi cuadrado para problemas de clasificación. En esta prueba, la hipótesis nula es que no hay una diferencia estadísticamente significativa entre la frecuencia observada y la frecuencia esperada para una o más categorías. En este test se asume que se tienen n observaciones de una muestra aleatoria y que estas observaciones están clasificadas en k clases mutuamente exclusivas, cada una con probabilidad P sub i. De esta forma, la suma de probabilidades tiene que ser igual a 1. A cada clase se le asigna un número observado z sub i, con i igual a 1 hasta k la cantidad de clases. Este valor es asimilable a la cantidad de observaciones de la clase y se usa para determinar la frecuencia observada de cada una de ellas. Por otra parte, el número esperado para cada clase, m sub i, es la muestra de datos, el tamaño de la muestra de datos por la correspondiente probabilidad. De esta forma, el estadístico se calcula como la sumatoria sobre la cantidad de clases de zi menos mi al cuadrado sobre mi. Este cálculo puede reducirse a sumatoria para i igual a 1 hasta k de mi zi al cuadrado menos n, que es la cantidad de datos. El estadístico como tal sigue una distribución chi cuadrado. Para ejemplificar su proceso de cálculo, voy a crear una muestra de datos artificial. Para ello vamos a usar la función makeBlobs con los siguientes parámetros: 150 muestras, 2 características, 3 clases, desviación estándar que da la dispersión alrededor del centro de 0.8, no se mezclan los datos y semilla 1, 2, 3, 4, 5. Seguidamente a X le agregamos 2 columnas. Estas son generadas como 2 por una matriz de números aleatorios uniformes entre 0 y 1. El parámetro de random es la cantidad de filas de X y las 2 columnas. Luego se garantiza que todos los valores de X son positivos. Para ello vamos a obtener primero una copia de la matriz X, donde los valores que son positivos, mayores que 0, son reemplazados por 0. Y de esta matriz se calcula el mínimo. De esta forma, Xmin será entonces el valor más pequeño negativo si existe en la matriz X y si no, 0. En la línea 26 hacemos X igual a X menos Xmin más 1. Dado que Xmin es 0 o es negativo, realmente le estamos sumando este valor mínimo y luego le agregamos un 1. De esta forma, la matriz de características tendrá 150 filas por 4 columnas. Debemos entonces construir una matriz de indicadores binarios donde el 1 indica que el ejemplo pertenece a la clase y el 0 que no pertenece. De esta forma entonces, la columna 1 indica que el ejemplo pertenece o no pertenece a la clase 1, la columna 2 que pertenece o no pertenece a la clase 2 y así sucesivamente. Seguidamente se computa la frecuencia observada en características continuas como la sumatoria de X para los X que pertenecen a la misma clase. Para ello utilizamos la función dot de NumPy, la cual tiene como argumentos la matriz traspuesta por el X como tal. De esta forma entonces hemos reemplazado la sumatoria por la multiplicación entre matrices, la cual es el método usado para abreviar este tipo de cómputos. En la celda 5 calculamos la probabilidad para cada una de las clases. Esta es el valor medio de cada columna de Y, que sería 0.33, 0.33 y 0.33. La probabilidad esperada sería entonces la probabilidad de las clases transpuesta, la matriz de 0.33 que tenemos arriba, por la sumatoria de las columnas de X. El resultado es esta matriz que estamos viendo en la parte inferior.
Para realizar la prueba chi cuadrado, vamos a utilizar el chi-square que tiene SciPy. Esta función va a devolver entonces el estadístico y su valor crítico. Recibe como parámetros las frecuencias observadas, las frecuencias esperadas, la cantidad de grados de libertad, el delta, y el eje X para las matrices. Este parámetro indica cómo están organizados los datos, por filas o por columnas. Como salida de la celda tenemos entonces el array con el estadístico para las 4 columnas y el correspondiente array con valores críticos para cada una de ellas. De acuerdo con los valores críticos tenemos que el primer valor es prácticamente 0. Noten el exponencial de 1 por 10 a la menos 17. El segundo también es 0, exponente de menos 54. Mientras que este es 0.9 y este es también 0.9. Entonces, las dos primeras variables son significativas y la tercera y cuarta no son significativas. Scikit-learn implementa la prueba en la función chi2. Esta función recibe como parámetros el x y el y devuelve el estadístico y los valores críticos. Noten entonces que los valores obtenidos como resultados utilizando chi2 son iguales a los obtenidos haciendo la prueba manual. Las pruebas estadísticas que hemos utilizado hasta ahora se usan por otras funciones que tiene implementadas Scikit-learn y que tienen como fin realizar la selección de variables relevantes. La función selectKbase permite seleccionar las k variables independientes con los valores más altos del score. Y acá por score nos referimos precisamente a los estadísticos de las pruebas que hemos visto hasta ahora. Esta es una metodología que permite realizar la selección independiente de cada característica mediante la medición directa entre dicha característica y la variable dependiente y. Es decir, no se mide la dependencia mediante un modelo, sino mediante la prueba estadística. Por tanto, tampoco se tienen en cuenta las interacciones entre las variables independientes. Para realizar la selección de características, se debe especificar una función, en este caso un test estadístico, que retorne los scores o el valor del estadístico como tal y los correspondientes valores críticos asociados. Este punto es crucial ya que la función no sabe si estamos evaluando un modelo de regresión o de clasificación. Por tanto, es responsabilidad del usuario la selección de la función adecuada para medir la dependencia. Específicamente, las funciones para medir dependencia son las siguientes. En el caso de clasificación, este fclassif, mutual inflow classif y el test de chi cuadrado. Para regresión, este fregression que tenemos acá y mutual info regression. Para ejemplificar el uso de selectKbase, vamos a utilizar el dataset digits que viene en Scikit-learn. La función loadDigits retorna la matriz de variables independientes y el target. La matriz de variables independientes tiene 1797 filas contra 64 columnas, que son los atributos de las figuras como tal. Es decir, digits codifica los números escritos a mano del 0 al 9 en un cuadro de 8 por 8 píxeles. 8 por 8 64 y esas son las 64 columnas que tenemos en el dataset. Para usar selectKbase realizamos la importación de la función de feature selection e importamos también el test de chi cuadrado. Para construir el transformador llamamos la función selectKbase y pasamos entonces los parámetros de inicialización. Estos son la función de score, en este caso chi cuadrado, y la cantidad de características a seleccionar, o sea 20. El objeto creado es asignado a la variable selectKbase con S minúscula. Seguidamente pasamos a realizar el entrenamiento del modelo con fit y a crear el X transformado donde se seleccionan las 20 características más importantes.
SelectKBest contiene también una variable llamada scores-bajo, la cual contiene los scores calculados para cada columna del dataset original. Y p-values-bajo con los valores críticos también para las variables que se pasaron originalmente en el X cuando se hizo el fit. Para recapitular, entonces, el punto crucial del uso de SelectKBest es pasar la función adecuada para poder medir la importancia de las variables. Acá deseo recalcar, porque he visto muchos problemas de ese tipo, en los cuales se utiliza una métrica de clasificación en un problema de regresión y viceversa. Y es que la función de score siempre debe especificarse, así sea con su valor por defecto, pero que explícitamente se vea cuál función se usa para medir el score. Las características más relevantes también pueden ser seleccionadas con base en el percentil. La función selectPercentile permite seleccionar las variables independientes que están en el percentil de scores más altos, es decir, que tienen el estadístico más alto. Al igual que SelectKBest, esta metodología permite realizar la selección independiente de cada característica, es decir, no tiene en cuenta iteraciones. Al igual que SelectKBest, esta metodología permite realizar la selección independiente de cada característica, es decir, no se tienen en cuenta las interacciones entre características o variables independientes. Para seleccionar las características más importantes, más relevantes, se debe especificar una función que tome la X y la y retorne los scores que miden precisamente esta dependencia. Adicionalmente, la función también debería devolver los valores críticos asociados. La función selectPercentile permite especificar una de las siguientes funciones para medir la importancia de las variables independientes. Para clasificación, fclassif, mutualinfoclassif y chi-cuadrado. Y para regresión, fregression y mutualinforegression. Para ejemplificar su uso, vamos a utilizar el dataset de digits que viene con scikit-learn. Para ello, entonces, cargamos la data y agregamos 36 variables aleatorias uniformes al dataset. De esta forma, la matriz de características X tendrá 1797 filas con 100 columnas o 100 variables, de las cuales las primeras 64 provienen del dataset y 36 adicionales que son aleatorias y que no tienen relación con la clase o variable de salida. Para el uso de esta función importamos SelectPercentile de Feature Selection y chi-cuadrado. La función recibe entonces los siguientes parámetros. La función de score, que es la prueba estadística, y el percentil para el cual se van a mantener las variables. El objeto es almacenado en la variable SelectPercentile con S minúscula. Posteriormente entrenamos ese transformador y lo aplicamos a la matriz de características. Las columnas seleccionadas quedan almacenadas en la variable xnew. De esta forma, xnew tendrá 1797 filas y 10 columnas. Recordemos entonces que percentile es el porcentaje de características a mantener. De esta forma, el 10% de 100 son 10 características. Adicionalmente, el transformador almacena los scores calculados para cada columna y los valores críticos asociados a cada score también para cada columna. Para problemas de clasificación, la selección de variables relevantes también puede ser realizada a partir de una prueba basada en la tasa de falsos positivos. Esta prueba es implementada en la función selectfpr. En este caso se seleccionan aquellas variables que tengan un valor crítico inferior a alfa. Para ejemplificar su uso, vamos a utilizar el dataset de cáncer de seno, el cual tiene 569 filas por 30 columnas. Noten que esta prueba
únicamente puede ser utilizada para problemas de clasificación. La función recibe los siguientes parámetros: el chi cuadrado y el valor alfa, el cual es el valor más alto de los valores críticos para cada característica que se va a mantener. Es decir, valores que sean iguales o inferiores a 0.01 serán mantenidos. El transformador es entonces asignado a la variable selectfpr. En la línea 13 procedemos a hacer el fit. Para eso entonces le pasamos el x y el y. Y en la línea 15 aplicamos la función transform. Esta recibe los x originales y retorna los x transformados, o sea, con la selección de características. De esta forma, XNew tiene entonces 569 filas por 16 columnas. Al igual que en los otros casos, la función también contiene los scores con guión bajo para cada una de las columnas y los valores críticos o p-values. La función selectfdr implementa la selección de variables relevantes a partir de una prueba basada en la tasa de descubrimiento de falsos. Para ello se obtienen los valores críticos de menor a mayor y se seleccionan las variables para las cuales el valor crítico de la variable es menor que i más 1 por alfa sobre n, donde i es un contador que recorre las características. Para ejemplificar su uso, vamos a utilizar el dataset de cáncer de seno. Este contiene 569 filas por 30 columnas o variables independientes. selectfdr recibe entonces una función de score, que para nuestro caso va a ser chi cuadrado, y un valor alfa de 0.001. Alfa va a ser el valor p más alto para el cual se van a mantener las características, es decir, van a ser seleccionadas. En la línea 13 se hace el entrenamiento del transformador y en la línea 15 se aplica a la matriz original X, que tiene 30 columnas. XNew, que es la matriz de características seleccionadas, contendrá entonces 16 columnas. Al igual que en los otros casos, tendremos también los scores y los valores críticos para cada una de las columnas del dataset original X. Scikit-learn también implementa la función selectfwe. La documentación no es clara sobre el tipo de prueba y solamente indica que es una técnica basada en un family-wise error. En esta metodología se seleccionan los valores para los cuales el valor crítico es menor que un alfa sobre n, donde n es la cantidad de variables independientes. Para ejemplificar su uso, vamos a tomar nuevamente el dataset de cáncer de seno, el cual contiene 569 filas por 30 columnas. Al igual que para las otras funciones, selectfwe recibe el score o función con la cual se van a calcular los scores y valores críticos y el límite para el p-value, en este caso llamado alfa y especificado como 0.001. Se entra en el modelo y luego se transforma la matriz de variables independientes X. De esta forma, el XNew contiene los mismos 569 ejemplos, pero únicamente 15 variables relevantes. El transformador también entrega los scores y los valores críticos calculados para cada una de las columnas del dataset original. Scikit-learn también implementa una estrategia de eliminación recursiva de características o RFE. En esta metodología se usa un estimador que asigna pesos a las características. Estos pesos miden la importancia que tiene la característica dentro del modelo y muchos de los estimadores tienen alguna función que permite entonces medir la importancia. En el caso de modelos lineales, por ejemplo, la importancia está medida por el coef o coeficiente de la variable. El proceso de eliminación recursiva tiene entonces los siguientes pasos.
Primero se inicia con un conjunto que tiene todas las características. Seguidamente se estima el modelo y se hace un ranking de las características por importancia. Se elimina la menos importante y se repite el proceso hasta que se alcance el número de características deseado. Es decir, si tenemos 10 variables, iniciamos con un conjunto que tiene las 10 variables, estimamos el modelo, eliminamos la menos importante y quedamos con 9. Volvemos a estimar el modelo, eliminamos la menos importante y quedamos con 8 y procedemos así hasta que alcancemos el número mínimo de características. Para ejemplificar su uso, vamos a crear un problema de regresión con la función make_Friedman. En este caso tendremos 50 ejemplos, 10 características y no vamos a contaminar con ruido las variables. Como estimador vamos a utilizar una máquina de vectores de soporte de kernel lineal. El selector es construido de la siguiente manera. Llamamos a la función RFE con los siguientes parámetros. El estimador, que en nuestro caso es la máquina de vectores de soporte, este permite medir la importancia de las variables, el número de características a seleccionar, en este caso 5. Si este parámetro es seleccionado como none, se seleccionarán la mitad de las características presentes. Si es un entero, este parámetro indica el número de características a ser seleccionadas. Y si se especifica como un flotante, corresponde a la fracción o porcentaje de características a ser seleccionadas. El parámetro step es igual o superior a 1 e indica cuántas variables son eliminadas en cada paso. Si es un valor entre 0 y 1, corresponde al porcentaje de características a ser removido en cada iteración. Finalmente, el parámetro verbose indica cuánta información adicional se imprime durante la ejecución de la función, que usualmente se utiliza para efectos de depuración o control. En la línea 28 hacemos el entrenamiento del selector y en la línea 30 lo aplicamos al dataset utilizando la función transform. De esta forma, xnew, que es la matriz de características seleccionadas, tiene un tamaño de 50 por 5. El selector también contiene una componente llamada support-, la cual es un vector de booleanos que indica si la correspondiente columna de X fue seleccionada o no como relevante. La componente ranking contiene entonces el indicador de importancia de las columnas, siendo 1 el más importante y siendo el más alto el menos importante. En este caso se debe aclarar que las características seleccionadas tienen un ranking de 1. Finalmente, el estimator también devuelve el modelo estimado. Sin embargo, este no tiene uso y es meramente indicativo. La eliminación recursiva de características también puede ser realizada utilizando validación cruzada. Esta técnica es implementada en la función RFE-CB. Para ejemplificar su uso, vamos a crear un problema de regresión con make_Friedman. Este tiene 50 ejemplos y 10 características. La semilla del aleatorio va a ser 0. De esta forma, nuestra matriz de variables independientes tiene 50 filas por 10 columnas. Para medir la importancia de las características, en este ejemplo vamos a utilizar una máquina de vectores de soporte con kernel lineal. La función RFSB recibe entonces los siguientes parámetros. Un estimador que tiene como fin medir la importancia de las características. Un parámetro step que en nuestro ejemplo es igual a 1. Cuando es un entero, indica el número de características a ser removido en cada iteración. Cuando es un flotante entre 0 y 1, corresponde al porcentaje de características que se van a remover en cada iteración. Seguidamente se especifica el parámetro MinFeaturesToSelect, que en nuestro caso es igual a 1. Este parámetro indica el número mínimo de características a ser seleccionadas por el modelo. La diferencia entre esta función y las otras que hemos visto hasta ahora
es que esta función permite determinar la cantidad de características a ser seleccionadas usando cross-validation. Es decir, no necesariamente se va a seleccionar una sola característica, pueden ser más. Y su valor depende entonces de la puntuación con cross-val que se obtenga al hacer la selección. En cualquier caso, si el número óptimo es inferior a este valor, se toma el dado por este parámetro. En la línea 24 se especifica la estrategia de validación cruzada que se va a utilizar. Cuando es un número entero, se especifica que la estrategia es K-fold cross validation con K igual al entero suministrado. En nuestro caso, K será igual a 5. La métrica de scoring a utilizar, la verbosidad o cantidad de información que se va a imprimir durante la corrida, y njobs, que es la cantidad de núcleos que se van a utilizar. Esto indica que para algunas funciones es posible especificar corridas en paralelo. Una vez hemos especificado el selector, hacemos el entrenamiento con fit y la transformación del X con transform. De esta forma, el nuevo X tendrá entonces 50 filas y 5 características obtenidas mediante cross-validation. El selector contiene una componente llamada support-bajo, que es un vector de booleanos que indica cuáles características fueron seleccionadas. La componente ranking-bajo contiene entonces el ranking de características. El 1 indica las características más importantes y seleccionadas, mientras que el número más alto indica la característica menos importante. También contiene la componente estimator, el cual corresponde al estimador utilizado para seleccionar las características. Select from Model es un metatransformador que puede ser utilizado con cualquier estimador para la selección de características. La medición de la importancia de la característica se basa en el estimador utilizado y básicamente muchos de los transformadores contienen una propiedad llamada COEF o Future Importance, la cual indica la importancia de la característica dentro del transformador. Las características pueden ser clasificadas como importantes y no importantes a través de la medición de una puntuación que indica su calidad en el modelo. Para ello se utiliza una métrica que permite medir dicha importancia. Esta métrica puede ser, por ejemplo, el coeficiente en los modelos de regresión lineal o un parámetro llamado Feature Importance que contienen algunos de los modelos implementados en Scikit-learn. El umbral o threshold para la selección de características puede ser especificado por el usuario, pero Select from Model implementa varias heurísticas para la definición de este valor. Para el uso de Select from Model tenemos dos casos. El primero corresponde al uso de modelos lineales, mientras que el segundo corresponde al uso de árboles. Los modelos lineales que utilizan una norma L1 pueden tener muchos coeficientes cercanos a cero, de tal forma que estos pueden ser utilizados para la reducción de la dimensionalidad de los datos o selección de variables relevantes. En este caso se recomienda el uso de modelos como lazo, regresión logística o máquinas de vectores de soporte lineales. Para ejemplificar su uso, vamos a utilizar el dataset del iris, que tiene 150 ejemplos y 4 variables relevantes. El primer paso para el uso de Select from Model es la creación del estimador. En este caso, entre las líneas 7 y 11, creamos una máquina de vectores de soporte lineal con parámetros c igual a 0.01 y penalización L1. El objetivo de esta penalización es que lleve los coeficientes de las variables irrelevantes lo más cercanos a cero que sea posible. En la línea 13 realizamos la estimación del modelo. Select from Model recibe entonces los siguientes parámetros. El estimador que puede haber sido entrenado o no entrenado. Cuando ha sido entrenado, el parámetro prefit es colocado en true. El valor del umbral o threshold, el cual puede ser un valor numérico o un string que especifica la estrategia. Las estrategias disponibles son las siguientes. La mediana de la métrica de la importancia de las características,
la media de la importancia de las características, un factor de escala, que en este caso es un valor numérico, por la métrica, ya sea la mediana o la media. Y también puede ser non. En este caso, si el modelo tiene una penalización L1, entonces el threshold es fijado en 1 por 10 a la menos 5. En cualquier otro caso, el threshold es especificado como la media. El orden de la norma para calcular la importancia de los coeficientes. Esto básicamente es un parámetro de cálculo interno. Y el número máximo de características a seleccionar. Este puede ser especificado como un valor entero, el cual indica el número máximo de características. Puede ser una función que calcula el número máximo de características. O puede ser non, en cuyo caso todas las características son mantenidas. Una vez creado el estimador, aplicamos transform y obtenemos la nueva matriz de características seleccionadas. Para nuestro ejemplo del dataset del iris, tenemos 3 características seleccionadas de las 4. En el siguiente ejemplo se va a utilizar un árbol de clasificación llamado Extra Tree Classifier. Este es un árbol de clasificación extremadamente aleatorizado. Este tipo de modelos difieren de los árboles clásicos de decisión en la forma en que ellos son construidos. Cuando se está buscando la mejor partición para separar las muestras en 2 grupos, se generan cortes aleatorios con un máximo más features, que es la cantidad de características que se tienen en cuenta para la selección. Y de esta cantidad de cortes aleatorios se selecciona la mejor partición. De esta forma, este esquema de particionamiento evalúa muchos más árboles que el esquema tradicional de árboles de clasificación. En el ejemplo presentado, se crea entonces un árbol de clasificación con una cantidad de estimadores igual a 50. En la línea 4 se realiza la estimación del modelo y en la línea 5 se presenta el vector de importancias de las características. Aquí tenemos entonces las mediciones como salida de la celda 3. En la celda 4 llamamos a Select from Model, pasamos el estimador y fijamos el parámetro prefit en true, ya que fue estimado en la celda número 3. Una vez hemos creado el transformador, llamamos la función transform en la línea 8 y obtenemos así entonces un vector de características que tiene 150 ejemplos o filas por 2 variables explicativas.